museo como Museo y Centro de Estudios Ricardo Palma. Este museo está a cargo de la Municipalidad de Miraflores y de la Fundación Ricardo Palma, dos instituciones que tienen la responsabilidad de mantener abierto el museo y continuar con el objetivo que se trasladaron la última hija de Ricardo Palma, Augusta Palma, quien en 1963 integró al entonces presidente de la Fundación Ricardo Palma, el ingeniero Eugenio Barco Larrañón, reabrir esta casa que estaba en manos particulares, evitar que sea destruida, para lo cual se le declaró monumento nacional, y continuar el legado de la vida y obra de don Ricardo Palma. Estamos a 2 años del centenario de la muerte de Palma en esta casa. Quiero anunciarles que gracias a la votación universal de los vecinos de Miraflores, el apoyo de la Municipalidad de Miraflores y la Fundación Ricardo Palma, esta casa va a ser totalmente remodelada este año, a fin de septiembre. Se va a hacer una nueva museografía y don Ricardo Palma estará orgulloso de esta casa con miras a otros 50 años. Doy la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Gustavo Esteban, quien viene es tocata y fue el premio menor de muy apropiado una fanfarria antes de anunciar el nombre de Gustavo Esteban. Gracias. Estaba preparado. Viene desde México, es un país muy querido para nosotros y poseedor de grandes culturas como el Perú. Quiero presentar como representante de la Fundación Ricardo Palma, al doctor Ernesto Benavides Solá, vicepresidente de la Fundación, y al señor Enrique Álvarez Vita, miembro de la Fundación Ricardo Palma, que va a presentar a la expositora. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Es un honor para la Fundación Ricardo Palma tener hoy día la presencia de un gran intelectual mexicano, fundador de la Universidad de la Tierra en México. Para nosotros es un gran honor y un motivo de satisfacción. Quien debería dirigir las palabras a ustedes es el presidente de la Fundación, el embajador Juan Álvarez Vita, pero lamentablemente no está presente porque en estos momentos está dando una conferencia también en Lima sobre el tema de la ética, la corrupción y las elecciones. De manera que me pidió a mí que dirigiera algunas palabras, y teniendo en cuenta además la antigua amistad que tengo con el Instituto Peruano del Pensamiento Complejo, Edgar Morán, dirigido por la doctora Teresa Salinas, una gran amiga mía, y también por ese motivo es que estoy dirigiéndoles la palabra, por esa relación que tenemos amical, que es de muchos años. Y bueno, darles la bienvenida a la distinguida mesa y disfrutar de esta exposición que estoy seguro va a ser muy aleccionadora para todos y brillante. Entonces, le cedo la palabra al moderador que está aquí a mi costado, el señor Grimaldo Renquifo, para que dirija la presente exposición. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Un placer tenerlos a ustedes en una noche muy singular aquí en Lima. Creo que es luna llena y nosotros acostumbramos a hacer eventos en función de la luna. Dicen que hay que
sintonizar los ciclos humanos con los ciclos de la naturaleza. Y entonces, para mí en particular es un honor, un privilegio tenerlo a Gustavo acá. Con Gustavo nos une una amistad de muchos años, no digo una vieja amistad, porque es obvio. Hace muchos años nos conocimos, creo que, no recuerdo bien, Gustavo, pero creo que fue en Montreal, en el 92, gracias Jorge. En los debates y las discusiones junto con este grupo que venía coordinado, motivado, estimulado por Iván Illich, respecto a repensar los pilares sobre los cuales se fundaba esta noción del desarrollo. Y fue ahí en Montreal donde nos dividimos, o la reunión se dividió entre los académicos, los pensantes y los activistas. Obviamente me tocó estar entre los segundos, ¿no? Pero había una figura ahí que no calzaba en esta división, ¿no? Y que finalmente se vino al lado de los activistas. Yo le pregunté, ¿y por qué no estás al lado de los académicos? Luego de coordinar, como ustedes saben, Gustavo fue uno de los que animó y coordinó al grupo que escribió el Diccionario del Desarrollo. Y bueno, me dijo, yo soy un economista desprofesionalizado. Esa noción primera que escuché ahí nos estuvo rondando durante mucho tiempo la cabeza ya en Pratec de qué cosa era ser un economista o un profesional desprofesionalizado. No voy a decir que eso significa porque tenemos al autor de tal concepto, él sabrá decirnos lo que significa, pero obviamente para nosotros significó, esto ya es cosecha nuestra, un despojo total de cualquier jerarquía que implicaría el haber pasado por los círculos académicos, porque era la única manera de poder escuchar lo que en ese entonces era el camino del proyecto andino de tecnologías campesinas, que era escuchar a los abuelos en los Andes. Entonces para nosotros eso fue importante, sonó para nosotros la desprofesionalización a escucha, a equivalencia, a hospitalidad. Desde ahí hemos estado durante mucho tiempo caminando, viéndonos con Gustavo en diferentes lugares, y ya en el siglo XXI nos tocó coordinar un evento que reunió a dirigentes indígenas y populares de 32 países en el año 2002 en la Ciudad de México, y del cual surgió un texto que hasta ahora es un texto de un lado que hace un diagnóstico sobre la situación socioeconómica y cultural en la América Latina y en general en la América, diríamos, y al mismo tiempo abre unas pistas de reflexión sobre lo que podría ser pensar un mundo distinto, un mundo diferente, que algunos han tratado de denominar como un mundo post-desarrollo. Con mayores o menores intensidades, esta reflexión ha ido calando en cada uno de los países y en cada uno de los grupos que animaban proyectos diferentes al desarrollo, cuando ya era evidente una crisis civilizatoria, que lo hemos denominado crisis civilizatoria occidental. La crisis ecológica, la crisis social y esta crisis de valores, entre otras, daban pie ya a pensar alternativas o la construcción de mundos otros. Entonces, desde ese momento con Gustavo ya casi nos reuníamos, particularmente en México, anual o bianualmente, fuimos conversando, anudando, tejiendo nuestras relaciones y nuestras reflexiones sobre la construcción de mundos otros. Y entonces, en la última reunión que tuvimos en Oaxaca, pero anterior, hace 2 meses,
yo veníamos de un evento, de varios eventos en Guadalajara, a propósito de los 80 años de Gustavo, y venía yo entusiasmándole, animando: oye Gustavo, ¿y cuándo te tenemos en el Perú? Pero no dije nada más. En realidad tuve que conspirar con la Nico para que finalmente hubiera una posibilidad, frente a tantos textos, hay veces pretextos de Gustavo, de no viajar fuera de México, como usualmente él no lo hace. Entonces, ya acá yo no sabía, francamente, Gustavo, si esta flor de la posibilidad de tenerte se abría o no. Pero luego de tanto insistir, Gustavo dijo: voy a visitarte. Y entonces es así que exploramos con distintas instituciones y básicamente distintos amigos un conjunto de conferencias aquí en Lima, Perú, que pudieran de alguna manera permitir conocer el pensamiento de Gustavo Esteva, que en algunos círculos peruanos y latinoamericanos se lo conoce a partir de sus escritos sobre temáticas diferentes y diversas. Entonces, hace unas semanas atrás, conversando con el Instituto Peruano de Pensamiento Complejo, acá en su local de Ricardo Palma, y en particular con Teresita, dijimos, a propósito de estas aventuras en las cuales Teresa Salinas siempre nos invita a pensar y a actuar, dijimos: oye, viene Gustavo, ¿por qué no invitamos a algunos amigos del instituto y del Pratec para poder tener diálogos? Y tuvimos que inventar un tema, en realidad no inventar, sino de alguna manera proponer un tema, que es el tema con el cual se le ha conocido a Gustavo, que es el tema, que es el texto sobre el diccionario del desarrollo. Él nos dirá hoy día si continúa todavía con el predicamento de hace 20 años o qué cosa es lo que ha pasado en el intertanto. Esa ha sido la razón para que Teresa Edipsem y el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas hagan la invitación a los amigos que están aquí presentes, de hoy, de ayer y de siempre, ¿no?, para compartir con Gustavo algunas reflexiones sobre este tema genérico del desarrollo. Bueno, Gustavo no necesita mayor presentación. Hay una vasta literatura sobre él en distintos medios de difusión, de manera que lo único que me toca ahora es darle la palabra a Gustavo. Gustavo, me toca moderar inmoderadamente. Entonces, tienes todo el tiempo del mundo para desarrollar tu exposición. Entiende que no sé si acá la casa cierra pronto. A las 9 cierra la casa. Tenemos que plantear eso. Luego de la exposición de Gustavo, tendrán la palabra Teresa Salinas y el colega Jorge Ichizawa del Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Y luego tendremos preguntas del público y finalmente respuestas de Gustavo Esteva a las preguntas que ustedes hacen. Sin mayores preámbulos, entonces vamos a dar la palabra a Gustavo Esteva. Buenas noches. Sí, buenas noches a todas y todos. Sí, así se está viendo. ¿Quién tiene el control? Bueno, sí. Ahora sí, ¿se oye mejor? Sí, mejor. Antes que nada quiero agradecer ante todo a Grimaldo y a todas y todos los que han hecho posible que llegara yo aquí. Efectivamente, desde hace años he estado secuestrando a Grimaldo en México, donde tiene un importantísimo número de seguidores. No se imaginan ustedes, si llegan en Oaxaca a comunidades, verán a gentes de toda la comunidad que están discutiendo sus Grimaldos. Tienen distintos textos de Grimaldo y unos alegan de una manera y otros alegan de otra, y casi se matan por oír a Grimaldo cuando lo llevamos por allá.
Después de estos secuestros reiterados, la última vez que estuve por allá, efectivamente hace poco tiempo, parecía que era inevitable que él me secuestrara a mí para traerme aquí. Y luego, con mucho gusto, aunque ya han pasado muchas décadas, vine muy seguido a Perú, pero en los años 60 y 70, quiere decir que ya han pasado No se muchas aguas. escucha nada. Vamos a ver si se oye mejor así. ¿Debo pegarlo más o qué debo hacer para que se oiga? ¿Quién está organizando esta carrera? ¿Será esto? No, no creo. Voy a ir a preguntarle a Javier. Pero a Grimaldo se le escuchó muy bien. Sí, se le escuchó perfecto. Yo creo que tienes que acercarlo. A ver, habla. ¿Ah? ¿Escucha? No. No se escucha. Pero no tiene más volumen. De repente su micrófono ya habla. No, esta no puedo. ¿Qué dice? Dice Javier que no tiene más volumen. Pero si se le escuchaba a Grimaldo y ahora Pero no nada se escucha. fuertísimo. Creo que se ha desconectado por acá. Perfectamente se le escucha. De repente se ha desenchufado. Pues no hay más nada. Ah, no es el enchufe. Habrá un enchufe de este coso. No es el micrófono. O habla así a capela. Sí, sí se escucha. Sí, creo que ahora Sí se escucha. ¿Se oye un poco mejor ahora? sí. Bien. Un poco mejor. Todavía está abajo, Ahí está. pero se oye ya. Bien cerca. Ahí está, bien cerca. Mascando así el micrófono, Casi, parece que cogiendo. funciona. Sí. Muy bien, pues decía que estaba yo en los agradecimientos ante todo por la hospitalidad en este lugar, por los esfuerzos que han hecho muchas personas para que yo pudiera estar aquí y que estoy con mucho gusto de regreso muchas décadas después al Perú, a donde vine en los años 60 y 70 a aprender de ustedes de lo que aquí pasaba y de lo que estaba haciéndose inclusive en esta ciudad de Lima. Recordaba Grimaldo algunas de las formas en que nos juntamos. Este año efectivamente se cumplen 25 años de haberse publicado el Diccionario del Desarrollo. Va a haber una serie de eventos en varias partes del mundo, va a haber algunas ediciones conmemorativas y lo que quizás debiera yo contar ante todo es que quisiera hablar con ustedes de que lo que discutíamos hace 25 años ya no tiene mucho interés ni sentido y que estamos hablando de algo muy distinto cuando hablamos del desarrollo a lo que discutíamos entonces. ¿Y qué discutíamos entonces? En los años 70, por 1987, Iván Illich nos invitó a un grupo de sus amigos a platicar después del desarrollo. ¿Qué pasa después del desarrollo? ¿Cómo podemos pensarnos después del desarrollo? Y conversaciones en 5 países llevaron al diccionario y esto fue lo que publicamos. Esta era la preocupación. Y necesito referirme un poquito a ese clima que había en los años 80 y referirme antes a cómo fue que todo esto empezó. Yo pesqué el subdesarrollo cuando tenía 13 años. Lo pesqué como se pesca un catarro o una malaria. Vivía entonces en la confusión de las divergentes tradiciones familiares. Y de esa confusión me rescató el presidente Truman el 20 de enero de 1949 cuando acuñó la palabra subdesarrollo. Fui uno de los 2.000 millones de personas que en ese día nos subdesarrollamos. Quiero subrayar que no éramos subdesarrollados. Era de hecho lo contrario. Por primera vez estábamos intentando un camino propio. Gandhi estaba diciendo en la India, la civilización occidental es una enfermedad curable. No queremos nacionalizar la dominación británica, queremos Hind Swaraj, que es una cosa completamente distinta. En México, el presidente Cárdenas, para defender su proyecto, un proyecto bastante radical, donde se incorporaba, por ejemplo, la palabra socialismo
en la educación mexicana, en un artículo de la Constitución, Cárdenas decía: vistos los efectos de la última crisis del mundo capitalista, soñamos un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales, electrificado y con sanidad, donde las máquinas están al servicio de reducir al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Queríamos, después de siglos, seguir un camino propio y nos subdesarrollar. Quizás vale la pena pensar ese momento y las circunstancias que había entonces. En 1945, Estados Unidos era una formidable máquina productiva. Producía más de la mitad de la producción mundial registrada. Europa estaba devastada por la guerra. La Unión Soviética había perdido 25 millones de personas. Japón estaba ocupado por Estados Unidos. El sur prácticamente no existía, eran colonias de los países europeos. Se reconocía por todo el mundo la condición hegemónica de los Estados Unidos. Era el acreedor mundial y lo que decía Estados Unidos se hacía. Todas las instituciones de la época lo reconocen, Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, todo el mundo. Pero Estados Unidos quería algo más. Quería estabilizar su hegemonía, su dominación, su capacidad de dominio. Y para esto inventó un emblema. Un emblema se decía en aquel momento, aunque en voz baja y en secreto, en los pasillos, un emblema que incluso los anti-yanquis respetaran, que incluso los enemigos de los Estados Unidos pudieran aceptar. Y así se inventó esta forma actual del desarrollo, esta idea del desarrollo, como un emblema que se asociaba muy clara, muy directamente a la forma norteamericana de vida, al American Way of Life. Y tenemos que decir de inmediato que efectivamente consiguió su propósito. Por una parte, entre nosotros, tenemos que recordar, en los años 40 el cine era el entretenimiento principal. Cada 8 días íbamos a ver la última película y todas las películas llegaban de Hollywood y todas las películas presentaban el American Way of Life como lo más cercano al paraíso. Sí, ser subdesarrollado es muy humillante e indigno. Ya no puede uno confiar en sus propias narices, porque hay que confiar en las narices de los expertos que lo van a llevar a uno al desarrollo. Ya no puede uno soñar sus propios sueños, ya están soñados. Se trata de ser como ellos, como los desarrollados, e inclusive de soñar los sueños de ellos. Sí, es muy humillante, pero al mismo tiempo aparece con fascinación. Lo que dijo Truman es que vamos a compartir todos nuestros avances científicos y tecnológicos para que ustedes, las áreas subdesarrolladas, puedan llegar a ser como nosotros. Y caímos en eso. Y caímos en esta idea de llegar al desarrollo, de tener todos esos goodies del desarrollo que nos estaba prometiendo Truman. Pero también los anti-yanquis cayeron en eso. Es una discusión muy amplia, pero sabemos ya que Stalin estaba estudiando los textos del desarrollo y que es en ese momento, por esos años, cuando se da el gran viraje, cuando se trataba de que el socialismo fuera por la justicia y se decide que en lugar de la justicia debe buscarse el desarrollo. Y tenemos que reconocer que de los países latinoamericanos y en general de los países del sur, el país que más devotamente ha seguido las líneas del desarrollo y que más devotamente ha estado imitando las líneas concretas de vida que corresponden a las ideas del desarrollo es la Cuba, con su orientación socialista. Se ha tratado de hacer que su educación sea como la de los Estados Unidos, se ha tratado de hacer que su sistema de salud sea como el de los Estados Unidos, e inclusive en algunos sentidos ha llegado a superar a los Estados Unidos en esa carrera para tener un tipo de vida como el de los países desarrollados. En los años 80 descubrimos de qué se trataba todo este encuadre. En los 50, a raíz de Truman, un gran estadístico, Leontief, preparó una estimación para saber cuánto tiempo tardaríamos estos países en desarrollarnos.
Y se nos dijo que un país como México, como Brasil, tardaríamos unos 25 años en llegar al desarrollo. Y si éramos flojos, como en realidad éramos, necesitaríamos quizás 50 años, pero no más que eso. A principios de los años 80, el Banco Mundial preparó una nueva estimación. El Banco Mundial señaló que un país como Mauritania, si seguía como iba a tardar 2.223 años en ser desarrollado. Y que un país como México, como Brasil, queríamos solamente unos 400 o 500 años, es decir, nunca. Y la otra promesa de Truman es que gracias al avance de los subdesarrollados habría una cierta igualación en el mundo, habría justicia en el mundo. En 1960 los países ricos eran 20 veces más ricos que los pobres. En 1980, 20 años después, gracias al desarrollo, los países ricos eran 46 veces más ricos que los pobres. Para entonces, para los años 80, nosotros sabíamos que el desarrollo, esa empresa del desarrollo era un magnífico negocio para los países ricos y pésimo negocio para nosotros. Y hubo rabia y frustración en muchos de nosotros. Nos preguntábamos, ¿qué cosa hay? ¿Por qué tenemos este destino? ¿Por qué en esta carrera única nosotros estamos siempre colocados al final de la cola? Algunos reaccionaron de manera individualista, formaba parte de la formación de todos estos años. Y este afán individualista les hizo decir, ok, mi país no se va a desarrollar nunca, no vamos a llegar hasta allá, pero yo sí me voy a desarrollar, yo voy a subir al carro del desarrollo. Yo voy a pertenecer a la minoría desarrollada dentro de mi país subdesarrollado, lo cual me va a dar una serie de ventajas. Pero para otros fue una especie de revelación que nos hizo sentirnos estúpidos. Finalmente, esto del desarrollo, esta definición trumaniana del desarrollo, implicaba una definición universal de la buena vida, lo cual es algo bastante estúpido, si hacemos cualquier encuesta ahorita aquí en este salón, le preguntamos a cada quien qué cosa es vivir bien, nos van a dar 20 respuestas diferentes. Pensar que hay una forma única de definir qué cosa es vivir bien y una única en todo el planeta no tiene sentido, y además se sabía casi siempre, pero sobre todo en los 80, que esa forma, el American Way of Life, era totalmente inviable. No tiene ninguna posibilidad, no podemos tener en el planeta el consumo de energía por persona que tienen los Estados Unidos. No podríamos imaginar un planeta en esas condiciones, no tenía ninguna viabilidad, posibilidad, y no parecía realmente interesante. Y lo más importante en esos años es que teníamos aún nuestras propias definiciones de qué cosa es vivir bien. Y que estas definiciones de qué cosa es vivir bien, en lugar de estar persiguiendo una zanahoria imposible, en estar persiguiendo un sueño de otros, y además un sueño que representaba ni más ni menos que consolidar y aceptar la hegemonía de los Estados Unidos, nosotros podíamos seguir nuestros propios caminos con nuestros medios y alcanzarlos y empezar a vivir bien. En 1985 me invitaron